7 de la mañana, 22 minutos. Entremos en detalle, es decir, en conversación a propósito de la pregunta del día, pero les decíamos muy temprano a propósito del inicio del segundo periodo de sesiones extraordinarias en el Consejo de Medellín, que comenzó ayer con importantes retos. Y uno de esos retos es, por ejemplo, hoy se va a dar a partir de las 9 de la mañana la socialización de ese proyecto de acuerdo 135 de 2023. Con nosotros el señor presidente del Consejo de Medellín y también la vicepresidenta segunda de la corporación. Primero las damas. Vicepresidenta, nos alegra tenerla por aquí. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Dora Saldarriaga. Señor presidente, Fabio Humberto Rivera, bienvenido, buenos días. Felipe, Andrea, Paula, Juan Carlos y por supuesto vicepresidenta, la doctora Dora, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes. ¿Cómo arrancó el asunto ayer? El segundo periodo de las extraordinarias, la instalación fue ayer. ¿Cómo están las expectativas para estas jornadas? Son 6 proyectos de acuerdo, importantes todos 6, con absoluta seguridad. Uno, de la personería, estímulos a los líderes de derechos humanos de la ciudad. La misma personería, otro para modificar el tema de préstamo de vivienda para los empleados de esa institución. Otro del municipio para aumentar el monto de los préstamos de vivienda para los empleados del municipio. Hoy está como en 200 millones de pesos el monto para préstamo de una vivienda y lo subirían a unos 300 millones de pesos. Qué dicha. Qué bueno. Qué dicha, Juan Carlos tiene razón. Qué bueno trabajar en el municipio. Qué bueno, sí. Y los 5 concejales amigos que le den pues. Otro, no me le Y pegué. hay unos que no hemos puesto. No me le pegué al perrito Juan Carlos. Otro tiene que ver con agricultura regenerativa. Clave. El campo colombiano y el campo, en el caso de Medellín, necesita políticas públicas claras de apoyo, de estímulo, de incentivo al uso de la tierra y no al contrario, como aparece hoy, que no se estimula para nada el uso de la tierra. Pero además con medidas que no tengan agroquímicos, etcétera, etcétera. Y por último, 2 supremamente importantes. Uno que ya pasó primer debate en la Comisión Tercera, el CTI, la política de CTI, Ciencia, Tecnología y... A mí me gusta más decir el nombre porque CTI me parece... Porque suena otra cosa, sí. Cuerpo Técnico de Investigación, Tecnología e Innovación. Sí, señor. Y el de las transferencias de EPM. Pero lo deja usted como guardadito para el final, siendo es el que más polémico. Porque es no lo el- guarda. tal vez el Lo más mencioné de difícil. último porque Lo Juan Carlos lo va a garrotear de primero. Jamás, Entonces, jamás. No, pero lo que pasa es que cuando usted hace, presidente, la descripción, pues entonces uno entiende, son 6 proyectos de acuerdo, Sí, todos claro. muy importantes. Esos 5 primeros, seguramente hay consenso en el Consejo respecto a la aprobación, diría uno, pero uno entiende que lo deje para el final el coco, el fantasma, el que está generando el debate y la polémica. pero mire que en socialización es el primero, va ahorita a la Ahora, 9. Por eso. 9 de la mañana, vicepresidenta, ¿de acuerdo con que el Consejo apruebe esa transferencia extraordinaria de excedentes financieros de EPM para adicionar el presupuesto general de Medellín para la vigencia de 2023? ¿Usted está de acuerdo con eso o no está? Es la pregunta que le estamos haciendo a los televidentes, de hecho, hoy. Yo creo que ahí tengo varios reparos. Tengo varios reparos en términos de esas transferencias, porque además no veo nada lógico en que muchas de las secretarías que están desfinanciadas y que se presentan, que se requiere este dinero, son muchas de nuestras agendas. Y ahí siento un asunto de instrumentalizar nuestro voto. No estoy de acuerdo, por ejemplo, que en esa redistribución, por ejemplo, entonces le haga falta a mujeres, le haga falta al DAGRE, le haga falta a juventud, le haga falta a cultura, las secretarías que menos presupuesto han tenido durante Se le el tocan a cuatrenio. uno el corazón, venga, ¿cómo Claro, que entonces, está así? Claro. para mí es una instrumentalización, esa forma en que se ha presentado este proyecto. Por un lado, entonces, le generan menos ingresos, tuvo menos ingresos EPM, pero uno también dice, bueno, y EPM también, ¿cuál es la inversión? Siendo que hay 14 sectores sin agua potable en la ciudad que tampoco se han invertido, y entonces vamos a pasar de ese dinero para acá con unas secretarías que en el cuatrenio han estado desfinanciadas. Entonces no veo lógico, porque esto efectivamente es un tema político, la redistribución del presupuesto público es político, pero paradójicamente ese listado grande está en las agendas sociales. Fabio Humberto, ¿y cuál es su opinión del asunto? Bueno, lo primero que hay que decir es que en el presupuesto que se aprobó en diciembre por decreto, el alcalde
venían 2 billones de pesos de EPM para el municipio. 2 billones. 2 billones, sí. Por lo tanto, este no es un proyecto para poner por encima de 2 billones, sino para garantizar los 2 billones. En la discusión, que se esté de acuerdo o en contra, yo respeto eso, pero no es más plata, es mantener los mismos 2 billones. Esos 2 billones, como todo el presupuesto de más de 6 billones del año 2023, está por secretarías. En este momento, después de haber aplicado los estados contables de EPM, que fue ahora en el mes de marzo, en donde EPM sí obtiene las utilidades de más de 4.1 billones, porque son reales las utilidades, es decir, los ingresos estuvieron, pero el deterioro del valor de la inversión que EPM tiene en un Emilicon se convierte en una pérdida contable de más de 1 billón, por lo tanto, como el monto de transferencias es acorde con las utilidades, es un porcentaje de utilidades, como no puede aplicarse sobre los 4.1 billón de pesos, que son las utilidades reales que entregó EPM, sino que hay que descontarle el billón del deterioro de un Emilicon, entonces se aplican sobre 3.1. Eso da que hay que recortar el presupuesto en 330.000 millones de pesos. Es real. Y esos 330.000 se recortan en todas las secretarías. Hay que recortarlo porque EPM no puede mandar sino 1.670.000. Cuando a usted no le mandan los 2 billones, sino que le mandan 1.670.000 millones, quiere decir que 330 no le van a llegar a la caja de EPM. Eso es lo que hace la discusión después de que la Junta de EPM dice, tenemos la plata, la podemos aportar, la podemos entregar al municipio para que mantenga los 2 billones, pero es el Consejo de Medellín el que debe aprobar, si sí o no. Nosotros le certificamos con acta de junta de que EPM tiene los 330.000 para que complete los 2 billones y de esa manera no tenga que recortar ningún programa. Escúcheme, presidente, vicepresidenta, ¿por qué cabecea? ¿Esas cuentas no le cuadran? ¿Qué está pasando ahí en su cabeza? Vuelvo e insisto en que la lógica es que si va a ingresar menos hay que redistribuir. Digamos, en eso yo no tengo discusión, discusión en que entonces haya tenido menos rentabilidad de EPM, pues además porque es que tenemos una persecución gigante desde la alcaldía y desde ese movimiento en particular o ya partido que incluso nos denunciaron a quienes votamos no la venta de UNE, nosotras particularmente por una posición política de no privatización. Pero entonces lo que vuelvo e insisto es claro que hay que redistribuir, claro que va a ingresar menos, pero ¿por qué la redistribución? Y ahí es donde quiero hacer el punto de la discusión, se hace con los temas sociales. Si este alcalde se ha abanderado en todo un tema social, yo lo he plantado en el Consejo como un neoliberalismo progresista, porque entonces coge las banderas sociales, pero es para instrumentalizarlas, porque efectivamente si a mí me interesa y no sé cómo van a ser las fuentes de financiación, ¿qué garantizo primero? ¿Qué garantizo primero? Lo social y ya lo otro, que son sus proyecciones, que por ejemplo el Valle del Software, que era una de sus garantías y que hay un buen presupuesto, hay indicadores en cero, pues yo creo que un mandatario tendría que decir si probablemente con todo lo que nos ha hecho en el Consejo y como nos ha perseguido incluso judicialmente, pues ahí no hay un buen ambiente, ¿por qué voy a elegir que sean las agendas sociales las que voy a financiar? Las que sacrifica. Sí, las que sacrifico. Yo sacrificaría otras cosas. Entonces también ahí, por eso les digo, la redistribución del presupuesto público es totalmente política. ¿Y cómo está, en concejaladora, esa ejecución de ese presupuesto que se ha dado? Porque en muchos años vemos que está el presupuesto, pero no se cumple con el indicador de ejecución. ¿Sienten ustedes que este año se va a ejecutar los recursos que tienen, a pesar de que usted nos dice que hay una desfinanciación? Pues miren, nosotras, incluso les invito a ver en las redes sociales, en Instagram, nosotras sacamos un informe gráfico, el equipo de trabajo sacó un informe gráfico sobre los indicadores y hay varios indicadores que a 2022 están en cero. Entre esos, por ejemplo, ISPIMED tiene y no tiene lógica. En estos días que hicimos una comisión accidental sobre crisis climática y el déficit de vivienda que tenemos en la ciudad, y hay el mejoramiento de barrio, el mejoramiento integral de barrios está en 0% al 2022, el tema de vivienda está muy bajo, el tema de la red neutra, que es una de sus banderas desde el Valle del Software, está en ceros. Hay varios indicadores en ceros. Y estaba la plata.
Sí, y Claro. entonces ahí es donde decimos, por ejemplo, a mí me indigna muchísimo que entonces el tema de mujeres, donde tenemos altas temas de feminicidio, de violencia intrafamiliar, donde necesitamos esa línea 1, 2, 3, defensa técnica, entonces no va a haber plata. Entonces, claro, la bandera de nosotras, que es la de las mujeres, nos van a decir, pero ustedes cómo no van a votar un proyecto porque va a desfinanciar mujeres. No, es que aquí están haciendo una redistribución que de alguna forma quieren instrumentalizar el voto de no digo Estamos listas. independientes, Estamos de listas. las autónomas. Es correcto. Presidente, a usted que le gusta hablar de temas de política y a mí también y a los televidentes a esta hora apagan el fogón y se sientan cuando usted habla de estos temas. Dos preguntitas sencillas. ¿Cómo está la coalición en el Consejo? Vimos un fallo de segunda instancia del tribunal y llega un nuevo concejal, conocido de la casa, el doctor Carlos Mario Mejía, conocido como el Flaco Mejía, del equipo político liberal del hoy aspirante a la gobernación de Antioquia. ¿Cómo está este juego? ¿Llega el Flaco Mejía a seguir con la coalición donde todavía tiene algunos puestecitos o no? No sé en qué... No, a mí dígame como que el presidente del Consejo no sabe. A ver, No, presidente. No sé, porque recuerde que Carlos Mario Sí. estuvo en el gobierno. Sí, secretario de Movilidad. Hasta hace poco. Sí, señor. Él o el equipo. Pero no sé cómo son las relaciones de él con la alcaldía. Ah, ya. Tampoco nos ha manifestado en qué tónica va a llegar. Lo que sí está esperando es que lo posesionemos rápido. Está pidiendo, sí, está diciendo que desde ¿Y ayer eso está sería diciendo- cuándo? Sí, porque de ayer trinó que está a la espera que usted la orden. Hay unas teorías jurídicas, yo no soy abogado, Dora sí lo es, de que, No le conviene. Juan Carlos es abogado, creo que también. Sí, señor, también. De que como es única instancia, el fallo no tiene otra instancia, que tiene que ejecutoriarse de una. Pero hay un ejemplo, Roy Barreras pidió aclaración y suspendió, todavía está en el Congreso de la República. Ahora esa suspensión es de días. Una vez el Consejo de Estado notifique al abogado de ella si ellos hacen o no una aclaración, si la hicieron o no, porque tampoco sabemos si lo hicieron. Pero lo de ahora es de días y por supuesto entrará el Flaco. ¿En qué tónica va a entrar? Ya hay un camino que él tomó distinto, él está con Eugenio Prieto hacia la gobernación, es decir, él ya está distanciado Y políticamente. Eugenio es en este momento un crítico de Daniel Quintero, duro. Está distanciado. Pero Él- ellos siguen teniendo burocracia. no sé qué tanta tenía, porque pues, cada uno, ninguno va a Presidente, contar qué usted sí burocracia sabe. tiene. Ah. Pero déjeme decir, Sí, Juan Carlos, tiempo ya, doctor. déjeme decir que la mayoría del descuento, del recorte que hay que hacer, está en secretarías muy grandes. ¿Cuál? Secretaría de Infraestructura, 51.000 millones de pesos. Secretaría de Vivienda o el Instituto de Vivienda, 46.000 millones de Ahí hay pesos. 100.000 ya. Secretaría Pero sí, de Desarrollo Económico, grave. 30.000 millones de pesos. 130.000. Secretaría de Inclusión Social, 11.000 millones de pesos, 22.000 millones de pesos. ITM, grave. Pascual Bravo, grave. Secretarías como la Juventud, Mujeres, también se le recorta. En la distribución que ellos tienen es para Confis, pero sumas, por ejemplo, Mujeres, 109 Pero es que en millones. proporción del 109 presupuesto, esa millones. afectación. A lo que quiero ir es que hay 6 o 7 secretarías que las dejarían, y no son secretarías, no es la de la juventud que de pronto le duele a alguien, no es la... De son mujeres. secretarías muy fuertes. Ahora, lo cierto es que EPM sí tuvo los 4.1 billón de utilidad. Y yo quiero dejar lo de Unemílico, yo lo tomo muy poquito, lo toco muy poquito, porque jamás estoy de acuerdo, ni estaré de acuerdo que judicialicen el voto, ni quien votó a favor, ni quien votó en contra. Porque también a veces se pareciera que la dirección es dependiendo a quién quiero atacar. Y el voto libre por cada concejal debe ser respetado la forma como se votó. Y no es judicializable, es decir, no podemos atenizar a quienes votaron en contra de lo de Unemílico como culpable de algo que para mí no es culpable. Acá es una realidad, EPM no puede transferir 330.000 millones de pesos y esa será la discusión. ¿Se transfieren o no se transfieren? ¿EPM los tiene o no los tiene? Y si no se transfieren, pues tendrá que haber un Confis, porque al no estar la plata,
tendrán que recortarlo del presupuesto, sean estas las secretarías o sean otras. Presidente, pero explíquenos una cosa, por favor, y yo lo digo desde el punto de vista del desconocimiento técnico. Si ya estaban aprobados los 2 billones de las transferencias, si eso ya estaba incluido como el presupuesto para ejecutar el plan de desarrollo, si eso ya había sido aprobado, ¿por qué ahora es necesario volver a pasar para aprobar una tajada, 330.000, es un billetal también, para completar los 2 billones que ya estaban aprobados? No entiendo. Mi tesis en las reuniones era que no tenía que volver porque están aprobados en el plan de desarrollo 6.8 billones de PM. Eso es lo que yo estoy entendiendo, no entiendo por qué hay que tramitarlo otra vez. No sé, como 18 concejales de 21. No sé si me equivoco en el número, pero la mayoría lo aprobamos. Plan de desarrollo 6.8 billones. Esos 2 billones eran parte de los 6.8 billones, ya estaban aprobados en el mes de diciembre. Pero los técnicos de EPM, los técnicos, los que llevan 20 años, 25 años, 30 años, manifestaron que como el porcentaje es versus utilidades, que no les da para pasar los 2 billones, que por lo tanto tienen que aprobarlos de otra primero en Junta y llevarlos al Consejo. Ya. Es más exigencia de los técnicos de EPM. Pero van a salir de PM. Salen de PM, Exacto. pero están dentro de los 6.8, como Felipe lo planteó, que ya están aprobados desde claro. mayo del 2020 en el plan de desarrollo. Entonces no es cierto que EPM no vaya a trasladar los 2 billones, sí los va a trasladar. Los tiene listos, pero Exacto. solo los puede trasladar si el Consejo los aprueba. Exacto. Si el Consejo no los aprueba, se recortarían y no serían 6.8, sino 6.8 menos 330. Sí. Concejala, ¿cómo cree usted que va a estar esa votación teniendo en cuenta pues el caso del Flaco Mejía, el nuevo concejal, también el de Pero Lucas él no va a Cañas, llegar. el de Todavía. Jaime Cuartas, que también ha expresado alguna animadversión ya frente a la alcaldía y frente a estos proyectos? ¿Cómo cree usted que va a estar esa votación? Si algo he aprendido en este corto tiempo en la política es que todo puede pasar. Entonces no me atrevo, pues... Le está pasando salud a Petro. Sí, es decir, todo puede pasar, el uno dice una cosa, después vota diferente, entonces digamos que ahí queda, perdón, uno con la incertidumbre de cómo podría ser esa discusión en el Consejo, todo podría pasar. La verdad no veo ahí un cálculo que esto va así, este vota así, porque además ya nos vamos próximos a campañas electorales y eso también tiene un peso importante en cómo se vota para la opinión pública, entonces cada uno irá decidiendo desde sus cálculos políticos también. Yo no quiero desaprovechar su presencia acá porque usted menciona algo que es muy diciente frente a lo que está sucediendo con los feminicidios en la ciudad. Una de esas secretarías a las cuales se le ha quitado presupuesto es la Secretaría de las Mujeres. ¿Ese impacto se está sintiendo en las políticas de mujeres en la ciudad? Claro, y por eso ahorita que el presidente hablaba, yo decía... Hacía aquí caras, es que cabecea, casi me infarto, Fabio, aquí. Mentiras, pero lo que pasa es que, claro, si uno dice, pues vea, es que apenas le van a quitar eso o no le va a llegar, Que pero además es que no deberían quitárselos. en proporción quitarle un peso a mujeres es quitarle todo, porque además nosotras insistimos, por ejemplo, hace un año le pudimos que le metieran 300 millones más a defensa técnica, es decir, están trabajando con las uñas, quitarle un peso es poner en Acabar riesgo la programas, vida y claro. lo va a poner, es una violencia Claro. institucional, Así es es. poner en riesgo la vida de las mujeres, los mecanismos. Es posible que la gente que en estos momentos nos esté escuchando no entienda que los mecanismos con los que funcionan mujeres son muy importantes, el 1, 2, 3, defensa técnica, las mujeres que están en territorio, los acompañamientos hogares. psicosociales, Claro. y eso les salva la vida a las mujeres de esta ciudad. Entonces, para mí es gravísimo, es que ni siquiera, incluso por allá abajito también está el DAGRED, y uno dice, pero ¿cómo va a estar el DAGRED dentro de esa redistribución? Revísese, señor alcalde, revísese, secretario de Hacienda, entonces, ¿cómo hacen esa redistribución? Pero ¿cómo en lo cotidiano habrán unas cosas que son para cortar cinta y para tomarse en la foto, pero es que hay unos asuntos que son cotidianos y que es de la sobrevivencia de la gente, y creo que ahí ni siquiera debería pensarse.
Presidente, frente a esa redistribución que usted nos mencionaba ahorita, nos entregó los montos, aparece el tema de vivienda, usted lo mencionó, ¿cierto? Y la concejala Dora también nos mencionó un indicador de un 0% en ejecución en el ISBIMED. Entonces, ¿cómo así que se está solicitando plata? Se tenía una plata, pero una ejecución de 0% en uno de los proyectos. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, Paula, una aclaración. Ningún secretario de estos está pidiendo más plata. Esto es lo que se llevaría a Confis. Toda la alcaldía. El recorte, sí, toda la el alcaldía. recorte, Exacto. como cuando a usted le dicen recorte, Felipe, 2 millones que no le van a entrar, usted empieza de dónde lo saco. Entonces la alcaldía tiene un ejercicio inicial para llevar a Confis en el caso que las transferencias no se aprueben. Y no es la realidad. El presupuesto, si uno presupuestaba tener ingresos de predial de X plata y resulta, Juan Carlos, que va a tener menos, tiene que recortar esa fuente de financiación porque no va a tener el cash para pagar. Entonces lo mismo ocurre acá. Si no va a haber el cash, si no van a haber 330.000, hay que recortarlos. Una de ellas sería vivienda. Pero déjeme decir, lo primero es que en esa distribución en Confis, de tener que hacerlo, secretarías como la Juventud, como Mujeres, como el DAGRE, no deberían recortarlo. Por supuesto. Y al contrario, buscar inclusive cómo mejorarlas, disminuyendo funcionamiento, por poner un ejemplo. Pero ahí no está la solución, porque son 330.000. Vivienda, para mí, es muy importante, pero la eficiencia del actual director de vivienda es muy pobre, supremamente pobre. Y la gestión de vivienda ha sido pobre en esta alcaldía. La eficiencia se traduce en eso. Exactamente. En una gestión claros. que para mí no ha sido buena. ¿Entiende usted la coalición? Es que yo apoyo los programas Eso me sociales gusta. de la alcaldía. Eso me gusta. Por supuesto que cómo no aprobar vigencias futuras para hacer el metro del 80. Claro. Cómo no dejar amarrado ese 70-30 del gobierno nacional que llevábamos años intentando, Juan, que lo hiciera y nunca lo había hecho. Todas las obras de crecimiento del metro las ha hecho con plata del municipio de Medellín. La nación ha puesto muy poquito. Entonces, cualquier financiación que haga la nación, tenemos que estar presto a garantizar ese 30. Pero vivienda, en materia de mejoramiento de vivienda, se ha rajado. En materia de construcción de vivienda, se ha rajado. Pero no porque se haya rajado, puede quedar uno tranquilo si hay que recortarle además, porque hay un problema social muy grande en vivienda y es el pago de la vivienda, el arriendo temporal para los miles y miles de familias que de no pagarse ese arriendo temporal no podría pagárselo y por lo tanto a mí no me gustaría ver que ese programa se acabara, porque hay muchas familias que han tenido que salir de zonas de riesgo que no le tienen la solución, que deberían tener la solución de vivienda. Y le siguen pagando el arriendo. Y hay que seguirle pagando el arriendo. Es impajaritable, hay que seguirle pagando el arriendo hasta que le resuelvan. Pero en eficacia, en mejoramiento de vivienda, en legalización de vivienda, en construcción de vivienda, la gerencia de vivienda para mí ha sido muy mal, ha sido ineficaz, inoperante. Oiga, concejales, pues ustedes están aquí, muchos televidentes le preguntan, le dicen, pregúntele tal cosa, pregunta para 70 preguntas y no sé cuál hacer. Me dicen, pregúntele sobre lo que usted mencionó ahora, la cantidad de secretarios, subsecretarios que han desfilado por esta administración. Pregúntele por la financiación que el alcalde tiene de otras campañas en otros lugares de Colombia en sus equipos independientes. Pregúntele, no, vean lo que sea, pregúntele. Yo le pregunto cosas sencillas. Hablemos, por ejemplo, pregúntele pues. Concejales, de ese tema de la cantidad, hicimos una investigación en Consejo de Redacción, es que nos quedamos absortos y llenos con la cantidad de gente que ha desfilado, concejala y concejal, presidente y vicepresidente, sobre el tema de las secretarías y subsecretarías. Bueno, es que mire, aquí tenía la USB en la mano, que yo le iba a decir al presidente, presidente, usted es el presidente de la Junta Directiva de esta ciudad. ¿Qué gobernanza, qué gerencia, qué línea clara podrá haber con más de 600 cambios en las cúpulas de la alcaldía de Medellín, de la alcaldía distrital? Y usted el presidente de la Junta. Y usted ha sido el gerente, usted también ha sido ¿Cuándo un debatico de control político a esto? Aunque este gobierno ya va de salida. Pero déjenme decir que los concejales, en el consejo, ese tema es permanente. Lo ha hecho Dora, lo ha hecho Luis Bernardo, lo ha hecho Ramos. El reclamo permanente por los cambios
de secretarios, de directivos, de funcionarios, ha sido permanente porque eso no le da estabilidad a la ejecución del plan de desarrollo. Eso afecta a ejecución del plan de desarrollo. Eso tiene que ser rechazado por quienes apoyamos programas del gobierno y por quienes rechazan también a la administración del alcalde Daniel Quintero. Es decir, no es bueno para la ciudad los cambios, y eso tenemos que decirlo en cualquier espacio. Eso no es excusable. El que se estén cambiando permanentemente secretarios de despacho, directores, subsecretarios, no le da continuidad a las políticas públicas que se le tienen que dar en el manejo de una alcaldía. Sí. El debate se hace permanente, no pasa solo nada. en las redes. No pasa nada. Pero la concejala sí lo planteó. La concejala sí hizo un debate sobre ese tema. Nosotras hicimos un debate de control político de la afectación de la alta movilidad de altos funcionarios con los indicadores de la ciudad. Y eso que lo hicimos el año pasado sin tanto cambio y ya veíamos cómo, por ejemplo, en Secretaría llevábamos 4 secretarios y en este año llegar alguien a un cargo nuevo no alcanza a acomodarse para ya salir. O sea, eso es Ahora en es que a 31 de detrimento de marzo van 630 y nos dicen que desde este corte ahora van como 28 cambios en cúpula, pues en directivos. Mire, secretario de despacho, subsecretarios, 116 directores, actos administrativos para cambiar secretario de despacho. A mí me parece una sinvergüenzada. Subsecretario, 171 actos administrativos Una cambiando sinvergüenzada subsecretarios. total. Una locura. Para allá Petro, por lo que veo. Pero bueno, Pero no vamos con de Petro, que bueno, el Medellín, porque es que el Medellín, tema es usted aquí. votó por Petro. yo soy antipetrista, yo no voté por Petro. Ah, bueno, que quede claro. Yo no voté por... Bueno, yo me voy a ocupar le he de la hecho la ciudad. claridad a Juan Carlos ya 3 veces en este programa. Me voy a ocupar de la ciudad y para mí me parece una sinvergüencería y una falta de respeto con la ciudadanía, independiente de quien haya votado por Quintero, que no. Creo, y lo planteaba ahorita que lo estábamos conversando afuera, es una inmadurez política gigante que lo que afecta, uno es que, lo digo, inmadurez por todos lados, no hay un debate, él no volvió al consejo, le vale huevo ir al consejo. O sea, ¿De ni quién habla siquiera- usted? Del señor alcalde. Ah, ya, muy del bien. señor alcalde, que es quien toma las decisiones y que está manejando esta ciudad como una tienda, con los herramientas, con un mundo de asuntos, invisibiliza totalmente el consejo. Y el Twitter. Pero eso afecta directamente a la ciudadanía. Si tuviésemos una ciudadanía mucho más activa, diríamos, hey, ¿qué está pasando acá? Como un secretario va y viene, vuelve, le guardan el puesto, va, viene. Esto me parece un juego Pasa de subsecretario a terrible, asesor, de asesor a terrible secretario, vuelve para asesor. la democracia. Y él gobernará, obviamente uno gobierna con el que es cercano, o sea, eso no se le cuestiona, pero esa movilidad afecta a los indicadores. A mí me vale huevo quien está allá desde que trabaje bien y que ponga en efectivo los indicadores que lo que va a afectar es las mayorías sociales de esta ciudad, que son los más empobrecidos. Presidente, su comentario final a propósito de esto para que cerremos esta conversación que estuvo bien interesante. A ver, lo primero es que no está bien. Me dice que la conclusión final de este tema, de los Sí, señor, sí, de señor. los Esa cambios. movilidad. No está bien la movilidad. Si está bien es discrecional del alcalde, él es el nominador. La Constitución le da a él el poder de nombrar y desnombrar. Es él, no es el Consejo. Pero en el Consejo se ha abierto los micrófonos para todo el que tenga argumentación frente a este tema. Y lo han tocado, se ha tocado en el Consejo. A mí me toca dirigir la plenaria. Inclusive tratar de no polemizar con quienes la asumen de una u otra manera. Pero yo tengo una pregunta sencilla aquí que nadie nos está oyendo. Vos sos el presidente del consejo. Vos no conversás con el alcalde, vos sos su presidente, o sea, sos el presidente de una coalición. El alcalde, hombre, que es ese montón de gente, esa mujer, vos él no te escucha, decinos la verdad. Él no te escucha en esos temas. ¿O qué hablan, pues? Yo soy el presidente del Consejo, Sí. pero no soy el presidente de Daniel Quintero. Soy el presidente del Consejo de Medellín, que es una rama independiente al gobierno. Sí, pero uno se sienta con, y le dice, presidente, alcalde, ve, esto está pasando, mira esto, mira lo que tengo una bomba de tiempo en el consejo, Dora, Duque, el uno, el otro. Lo que pasa es que como yo respeto la posición de todos, Sí, sí. para mí no es bomba de tiempo. Ah. Yo respeto la posición de Alfredo, Entiendo. respeto Ha sido muy la de respetuoso. Lucas, respeto la de cualquiera de los 21, 20. Y abrís el micrófono sin Yo problema, que digan lo a que nadie le niego la palabra, a nadie le, Y eso es le- verdad. le Sí, quito sí. tiempo. Eso sí hay que El decirlo. presidente A es nadie. garante. Entonces yo respeto todas y no puedo entrar a opinar contra la de Dora. Yo respeto la de Dora. Y en esa independencia el espacio está abierto para quien controvierta inclusive la administración municipal. Señor. Ni más faltaba ir a cercenar eso. Pero a mí
a mí en lo personal no me gustan que en 4 años se cambie el gabinete tantas veces, los directivos tantas veces, porque eso le resta eficiencia y eficacia a los indicadores, a cumplir los indicadores. te vas a liberar? Si es que faltan 8 meses de gobierno. No, es que yo, o sea, es que yo no estoy amarrado. Juan, yo no estoy amarrado. Yo no voté por Quintero, otra vez vuelvo y se lo planteo. Ni por Quintero ni por Petro, ha dicho usted aquí. Entonces, las 2 últimas campañas yo voté por el del Centro Democrático y con ellos perdí. Ah, ya. Y ni le pregunto por quién va a votar todavía. Vea, yo voté por Alfredo y perdí con Alfredo. No lo Voté por metan Juan Carlos López. No, López no, Vélez. Y Juan Carlos perdí. Vélez, sí, sí, sí. Entonces, ¿Iba a votar por Fico? ya grave es eso que yo no voté por Daniel ¿Pero va a Quintero. votar por Fico? Déjeme todavía. Hay 40 Es que y sí, punta. pero por favor. Pero vea, hay 40 y pico. ¿Cómo voy a descalificar ya 40 si Fico siquiera salir a decir que ya es? Pues presidente, Ah, Ahí pues. hay 40, dentro de ellos hombres y mujeres muy buenos. muy valioso, buenas. sí. Así Bueno, que, presidente, le agradecemos mucho la Muy bien, presencia, muy siempre es un importante. placer. Estamos muy atentos Sí. a lo que ocurra con estas yo sé que extraordinarias. el rifirrafe con Juan Carlos siempre me Sí, toca. pero eso buenísimo. Eso está bien, Eso se de eso trata. se trata venir al trata. Consejo de Que Redacción, lo porque quiero aquí mucho tiene y que eso no ser tiene nada personal. pública la discusión respecto a los temas que a todos nos interesan. Le agradecemos, presidente, por aceptarnos la invitación y esperamos que acepte otras para que sigamos conversando de ciudad. Ya cuando Fico salga, a ver qué me dice. Ahora, y usted también, por supuesto. Vendremos a hablar de política después. Vicepresidente, Ah, gracias. yo dije que no voy a votar por Federico. No, que si estás con Fico. Jamás, no. Eso sí lo Yo sabemos. lo tengo supremamente claro y lo tenemos supremamente claro y eso ha generado De una escollo. vez. Con la derecha no y con algunas cosas que son así como neoliberalismo carajo. progresista tampoco. Y esa es mi posición supremamente Me clara encanta. y vengo a debatir políticamente también cuando Eso quiera. me A la No, a ustedes, vicepresidenta segunda del Consejo y al presidente del Consejo de Medellín, gracias.